número 2 y ya habíamos hecho una pequeña introducción el último día. Vamos a desarrollar todo lo relativo a los aspectos teóricos de las finanzas públicas. Para situarnos en el contexto histórico del tema, encontré algunos datos curiosos relativos a los impuestos. Bueno, ¿qué vamos a desarrollar acá? El marco teórico, los elementos del impuesto, las características de las tasas, algo muy importante, los efectos económicos de los impuestos, la estructura impositiva del país, calcular y determinar algunos indicadores impositivos y como consecuencia de ello el análisis y los juicios de valor sobre la situación tributaria del país, aplicando los aspectos teóricos tal como hemos venido trabajando. Les decía que para situarnos en un contexto histórico y que pudiéramos ver desde tiempos remotos los procesos o la forma como se hacía efectivo el pago de los tributos o de los impuestos y qué tipo de impuestos se pagaban en aquel momento. En el siglo XVI se le denominaba tributo y lo pagaban los indígenas en reconocimiento del vasallaje. En principio solo aplicaba a los hombres, pero cuando se establece el Reino de Guatemala, las mujeres también empezaron a pagar tributos. Primero se cobró en especie y a mediados del siglo XVIII se acostumbró a recibirlo en moneda corriente. El impuesto de alcabala del siglo XVI, ¿en qué consistía? Era el impuesto sobre ventas, trueques y cambios, ya fuera sobre mercaderías provenientes de España o en productos de la tierra. De este impuesto estaban exentos los indígenas. El quinto real, en teoría, era la quinta parte del valor de los metales o piedras preciosas que los extranjeros tomaban de las colonias y se le mandaba a la corona. Almojarifazgo, un impuesto aduanero que grababa la entrada y salida de mercaderías en los puertos. También se conoció como alcabala marítima, alcabala de viento o alcabala de internación. Ramos estancados, los famosos estancos, que eran monopolios de la corona sobre la producción y comercialización de varios productos y actividades que importaban, por supuesto. Ramos particulares, el diezmo, impuesto eclesiástico, recaía sobre la producción agrícola. Era administrado por la corona, pero ésta solo recibía 2/9 de la mitad del total. De ahí que se conociera también como noveno real. Bulas de la Santa Cruzada, nombre de una indulgencia cuyo valor dependía de la capacidad de pago de quien la compraba. Oficios vendibles, venta de cargos públicos. No está tan lejos la realidad actual, ¿no es cierto? Medianata, pago de la mitad del salario de un año aplicable a todos los cargos que no fueran eclesiásticos. El objeto de presentarles esto, colegas, es precisamente para que veamos que esta acción sin consentimiento de las personas no surgió modernamente. Diferentes formas
desde mucho antes del siglo XVI, por supuesto, pero lo estoy situando un poco para el caso de Guatemala, que encontré esta información y que podría servir de inquietud para que alguien, si está interesado, pudiera checar, verificar qué tipo de impuestos se pagaban en la época precolombina, es decir, antes de la colonia, que es importante desde el punto de vista antropológico, sociológico, que podamos revisar también cómo en la época de los mayas el conocimiento desarrollado en este aspecto, que como vimos todo lo que revisamos de la teoría económica, de la historia económica y lo que ustedes han estudiado, viene del viejo mundo, ¿no es cierto? Es importante saber qué conocimiento sobre estos aspectos se tenía en la época precolombina. Una vez situados en estos, encontré algunos montos estimados desde 1771 a 1775 por impuesto, alcabala, tributo y el impuesto al tabaco. Sí. De acuerdo a los datos, en 1810 el déficit era cercano al $500,000 de pesos. ¿Ok? Ojo, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Y por qué dijimos que había un problema estructural en que los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos y por lo tanto la diferencia se le llama déficit o contablemente es un saldo negativo, ¿no es cierto? Pero es importante que vean que este problema estructural viene desde el siglo XVIII, ¿no? Y esto nos permite comprender que del siglo XVIII al siglo XXI, lógicamente, el peso de no corregir este problema estructural ha caído y sigue recayendo en los miembros de la sociedad, en los contribuyentes, en el pueblo. Fundamental. ¿Cuál es el objeto de esto? El objeto es que no nos dejemos como profesionales llevar por opiniones o que buscan esconder o críticas porque se presente la información real de la estructura económica y en este caso impositiva de nuestro país y que lógicamente tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo que ha alcanzado la población, particularmente ahora que ustedes ya, o que ya vimos y comprendimos eh, las funciones que se le fueron asignando al gobierno como representante del Estado. En el siglo XVIII, cuando revisamos la parte de la génesis del Estado, vimos que esa, adicionalmente a la función de seguridad y defensa, la parte de servicios de carácter social se le asignaron a la iglesia y por eso aparece el diezmo, que posteriormente, lógicamente, son servicios derivados, ojo, derivado del desarrollo de los derechos individuales en el liberalismo político y luego de los derechos de carácter social, pasa a ser una obligación
y el Estado o el gobierno, como representante del Estado, debe garantizar la prestación de esos servicios. A ver qué importancia tiene esto. Uno, cuando hablamos del Estado, yo espero que todos estemos pensando en esos elementos que vimos: población, territorio y el ordenamiento jurídico, el gobierno, que es el que tiene que administrar conforme a ese ordenamiento jurídico. Y entonces vemos que el Estado, que lo conformamos todos los ciudadanos de este país, contribuimos, pero con el objetivo de que pueda ser devuelto a la sociedad, particularmente a aquellos sectores que no son beneficiados por el modelo económico, por la estructura productiva y el modelo económico de producción, distribución y consumo aplicado en cada uno de nuestros países. De tal manera que esto nos lleva de un hilo a revisar un poquito y hacer una analogía con otros países de quienes efectivamente comprendieron la filosofía de esa función, la filosofía de esa contribución de todo el Estado, y lógicamente nos presentan indicadores sociales mucho más desarrollados que los nuestros. Significa que en el mismo modelo económico, en el mismo modo de producción, cuando se toma conciencia de que la contribución de todos los miembros del Estado es para que a través del representante de ese Estado pueda devolverse a los ciudadanos servicios, lógicamente, que tendrían que llenar las características de calidad, de eficiencia, que permitan alcanzar los objetivos políticos relativos al desarrollo integral de la persona. Repito, a través de aquella función que ya vimos el otro día, relativa a la redistribución de la cooperación del pueblo, y por eso, en mi generación, en esa época, el principio que prevalecía en la administración de esos dineros, pues que ese dinero es sagrado porque viene del sudor, del trabajo de cada uno de los guatemaltecos y guatemaltecas, y que por lo tanto su uso pues debe responder a esos principios de eficiencia y de calidad en beneficio de la sociedad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos datos que nos dejan ver, y particularmente me situé en esta parte que quiero que la lleven en mente, para efecto del análisis que vamos a seguir haciendo. Y aquí hay un dato de 1803 a 1819 en miles de pesos, que fue la primera moneda del país, no fue el quetzal, fueron pesos, ¿sí? Que se enviaron a la corona de acuerdo a los datos que se logran encontrar en algunos libros históricos. Lógicamente no había una precisión o desglose por impuestos y qué tipo de impuesto era el que más aportaba. Pero bueno, aquí está el aporte, aparte de todo lo que se llevaron los europeos, ¿no es cierto? Con ese antecedente, venimos ahora a la realidad. Ya vimos qué tipo de impuestos habían allá, ya vimos que los ingresos no eran suficientes para atender los gastos, ¿sí? Ya vimos que en la época colonial, pues parte del trabajo y de esos impuestos que se recaudaban,
Cuando lo vemos en términos reales, es tu trabajo. Horas hombre, cuando pagas el impuesto, o minutos hombre, pero es tu trabajo calificado o no calificado, ¿no es cierto? Cuando yo veo, es decir, cuando analizamos el impuesto desde la corriente real, el ingreso representa para nosotros la prestación del servicio que damos. Repito, calificado o no calificado. De ese ingreso, parte va como contribución obligatoria sin recibir nada a cambio a las arcas del Estado, ¿ok? Y como consecuencia de ello, ¿qué es lo que va ahí? Tiempo de trabajo aplicado a las actividades que cada uno de nosotros nos dedicamos, ¿ok? Entonces vamos a situar primero en cuáles son las fuentes de ingresos del Estado. Y como siempre, quisiera el apoyo de algún voluntario o una colega voluntaria para irle dando lectura y poder luego hacer las reflexiones del caso. Espero que alguien me apoye voluntariamente. No sean malos, hombre, ayúdenme. Sería teoría general del Gracias, impuesto. Dylan. Por favor. Teoría general del impuesto. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del Estado? Son las que están situadas por A, los impuestos, B, las tasas, C, los arbitrios, D, contribuciones por mejoras, E, multas, F, intereses, G, tarifas públicas, H, de bienes de capital, I, deuda pública interna y J, externa. Ok, gracias, Dylan. A ver, lo primero que quiero que comprendamos es de dónde devienen los impuestos, cuál es la fuente. Y acá, de lo que está escrito acá, podés anotar ahí en tu documento, en tu cuaderno o en la diapositiva, si es que ya la imprimiste, lo siguiente. Las fuentes de ingresos son dos, internas y externas. Las fuentes internas están constituidas por los impuestos, las tasas, los arbitrios, contribuciones por mejoras, multas, intereses, tarifas públicas, ventas de bienes de capital y la deuda pública interna. Son todos los impuestos y el proceso de endeudamiento público interno que constituyen la fuente interna de los ingresos del Estado. La fuente externa, lógicamente, va a ser la deuda pública externa. ¿Ok? ¿Qué más podemos comprender de esto? De la fuente interna, podríamos indicar que ésta se subdivide en dos. Fuente interna ordinaria Número desconocido. y fuente externa extraordinaria. Perdonen, jóvenes. Está equivocada. Está equivocada. No les digo, pues, vamos a... Ok. Decía entonces que de la fuente interna podemos subdividirla en fuente interna ordinaria y fuente interna extraordinaria. ¿Qué incluye la fuente interna ordinaria? Pues esta está constituida por todos los impuestos, tasas, arbitrios, multas, intereses, tarifas públicas y ventas de bienes de capital. Perdón, hasta tarifas públicas, ¿ok?
Y la fuente interna extraordinaria va a estar constituida por la venta de bienes de capital y por la deuda pública interna. Otro aspecto importante, y acá finalizamos con esto, la deuda o la fuente externa, pues solamente va a ser la deuda pública externa, que esta puede ser de gobierno a gobierno o de instituciones financieras multilaterales a gobierno. Cuando hablamos de gobierno a gobierno, es la deuda que Guatemala o cualquier país y cuya obligación contrae con un gobierno amigo. Por ejemplo, hemos recibido préstamos del gobierno español, del gobierno de Taiwán. Esa es la deuda pública externa de gobierno a gobierno. Y el otro tipo o fuente de pública externa es con los organismos financieros internacionales. Léase todos los préstamos que el gobierno tiene con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Centroamericano también tenemos deuda, que son todas las fuentes, tanto internas, ordinarias, extraordinarias, como externas, de carácter bilateral, de gobierno a gobierno, o de carácter multilateral, como lo son los préstamos de los organismos financieros internacionales. Diríamos, estos son los elementos que no tengo yo acá en la diapositiva, pero lógicamente que permiten ordenar lo que tenemos ahí en lo que ya les comenté, ya les expliqué y espero que estén tomando nota de eso, por favor. Sigamos, Dylan. ¿Qué significa el término impuesto? Es la aportación compulsiva, realizar algo o soportar una decisión ajena que realizan los particulares al Estado, sin especificaciones generales de las contraprestaciones que debería recibir la sociedad. A ver, gracias, Dylan. ¿Qué podemos hablar sobre el tema o adicionar a lo que dice la teoría acá de que el impuesto es la aportación compulsiva? Tiene un agregado acá, entre paréntesis, que vamos a comprender por el término compulsivo o compulsiva en este caso. Realizar algo o soportar una decisión ajena. Pueden agregarle de autoridad competente, porque lógicamente el término impuesto y compulsivo es establecer algo sin el consentimiento de la población. Pero esto deviene, por eso situé los tipos de impuestos y desde qué época para acá, al organizarse la sociedad en las diferentes formas que ya conocemos y particularmente llegar al Estado moderno que también conocemos nosotros, esta obligación ha existido y ha sido impuesta por esas autoridades competentes en cada una de las épocas que nosotros nos situamos, ¿ok? ¿A quién se le impone? A los particulares, es decir, a la población como componente de ese Estado. Y sin establecer qué tipo de contraprestación va a recibir el que está haciendo efectivo el pago, ¿ok? Sino que se establece qué tipo de prestación va a recibir toda la población. De tal manera que si queremos
pormenorizar y ver el peso de quién soporta esto, pues seríamos el número de contribuyentes de los impuestos. Y acá vamos a ver adelante, y lo van a verificar ustedes en su investigación, vamos a encontrar qué tipo de impuestos los pagamos absolutamente todos los y las guatemaltecas y qué tipo de impuestos pagamos algunos sectores y determinados sectores quedan exentos derivado, ojo, derivado a la estructura socioeconómica y a los niveles de ingreso o en términos de teoría impositiva a la capacidad de pago de cada uno de los miembros de una sociedad. ¿Ok? ¿Qué otro elemento es? Ya vimos que los pagamos todos los miembros de un Estado. Y ahí es donde radica el tema de la falta de organización y exigencia de quienes pagamos los impuestos para que puedan ser usados en las funciones que debe de cumplir el gobierno como representante del Estado. ¿Ok? Dylan. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Bien, si ya logramos comprender de dónde devienen los pistos del gobierno, ¿sí? Sus fuentes, que traté de aclararlo y fue muy específico y pormenorizado. Quienes pagamos, sabemos que no se recibe nada de contraprestación al momento de hacer efectivo el pago. Comprendemos que es el aporte que hacemos todos y cada uno de los miembros de una sociedad al las arcas del Estado para que éste, de acuerdo a la organización del Estado, cumpla con las funciones específicas. ¿Ok? Comprendido esto, veamos entonces cómo se tipifica. Y acá les pido su atención porque esta es la capacidad que se les va a trasladar en este momento para que cuando ustedes puedan participar en alguna comisión multidisciplinaria para hacer leyes impositivas, reformar leyes impositivas, ¿ok? Pues nos vamos a penetrar en el estudio de la estructura de los impuestos. Y en este caso, vamos a iniciarlo con los elementos del impuesto. Por favor. Sujeto del impuesto. Es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar el impuesto en los términos que establecen las leyes respectivas. Gracias, Dylan. A ver, sujeto del impuesto. En palabras familiares vamos a desarrollar, porque esto es lo que dice la teoría, ¿ok? Es la persona física o moral. ¿Por qué hace esta distinción? Cuando hablamos de persona física se refiere a la persona individual. Y cuando hablamos de persona moral, nos referimos a la persona colectiva mercantil, a una empresa, a una sociedad anónima, a una fundación, ¿ok? Por eso está esta separación. Es la persona física, o sea, el sujeto o moral que tiene la obligación, ya decíamos nosotros, qué impuestos tenemos la obligación de pagar todos, ¿ya? Que puede ser un individuo o una sociedad anónima, ¿ok? Que tiene la obligación de hacer efectivo ese pago, esa contribución, de acuerdo a lo que está arreglado, a lo que está regulado en la ley respectiva. De tal manera que la ley que vas a investigar
dice qué persona, perdón, la ley no dice, ¿va? La ley establece qué persona va a pagar el impuesto, si es física o si es jurídica colectiva, ¿ya? Porque la persona, tanto física como moral, las dos son jurídicas, ¿no es cierto? Solo que esta es individual y esta es colectiva. En suma, la ley establece quién va a ser el sujeto del impuesto que está creándose o que está establecido, ¿ok? Y aquí tenemos la diferenciación que hacía yo antes, gráficamente, nos referimos a cada persona como individuo y nos referimos a una persona colectiva, jurídica o moral, que también así se llama. Por favor, licenciada Valle. Sí, gracias. Disculpe la interrupción. Por ahí nos escribió una alumna que está pidiendo acceso que si le podemos compartir. Disculpe. ¿Sí escucharon, colegas? Me lo voy a escuchar. Le decía que una compañera está solicitando acceso. Nos escribió ahí al grupo que si le podemos compartir acceso a la clase, por favor. Ok, voy a checar porque no tengo ninguna llamada acá. Gracias, disculpe. Voy a revisar, perdonen, colegas, vamos a ver. Jennifer. Ok. Gracias, licenciado. Perdonen, colegas, pero es parte del... Y tal vez, licenciada Valle, tal vez o nos escribe Jennifer. Fue usted la que entró en este momento, ¿no? Porque yo quisiera ver, y le aseguro que ya la tengo inscrita en el aula, pero no sé por qué no tienen el acceso directo como los otros colegas. Sí, Licenciado, ¿Sí, sí fui Jennifer? yo. Buenas noches. Fíjese que yo tengo ya archivado en el calendario, pero desde ahí siempre me aparece que no hay nadie en la reunión. Entonces tengo que ingresar al portal y desde el portal sí le envía solicitud y tengo que esperar a que me agreguen. Bueno, vea, le preguntaba porque yo estuve checando hoy con lo que les escribí para que se matricularan en RAD para el tema del examen y revisé y todos los alumnos que corresponden a cada salón los tengo inscritos en el aula que les corresponde, los del 203 que son ustedes y los del 207B. Todos me aparecen, por eso le decía a usted, si le llegó la invitación, debería de tener acceso directo. En todo caso, hágame un favor, escriba en el chat su correo, puede que yo lo tenga mal escrito, aunque yo los tomé de, del sistema, ya del curso que está establecido y dividido para los dos salones en el sistema, ahí está el listado de los que se inscribieron en cada salón y de ahí tomé el grupo para poderlo incluir en cada una de las clases. Pero igual, escríbalo en el chat, por favor, tomas nota, Lida Bay, y tal vez al final nos robamos un minuto para revisar en este salón si está bien inscrito el correo de Jennifer, por favor. con gusto, licenciado. Gracias, licenciado.
Ok, no hay de qué, al contrario, es un gusto. Y estamos trabajando entonces, colegas, el tema de los elementos del impuesto. Y en resumen les decía que la ley establece qué persona va a pagar el impuesto, si es una persona individual o si es una persona jurídica. Pero ¿qué tienes que recordar tú en el momento de tu profesión? Saber que una ley debe establecer quién es el sujeto, ¿ok? O cuando estés en un diseño, o te repito, puedas eh, eh, participar en algún momento de tu vida profesional, que no está lejos, colegas, no van a pensar que no sabemos, no está lejos que puedan participar en eso. Se acaba de ingresar Diego. A ver, Diego, solo le comento que también yo lo tengo ya matriculado en este salón. No sé por qué no entra de forma directa, Buenas noches. Fíjese que sí me sale todavía que solicitar unirse, no me sale como el acceso directo. pero le Pero llegó no sé. invitación a usted. No, en mi correo no me llegó invitación. Me llegó la del segundo horario que antes estaba asignado ahí, pero esta, la del primer horario, no me ha llegado. Ah, bueno, ok. Entonces usted está asignado al segundo salón. Sí, pero en el portal, o sea, digamos, al siguiente día me volví a asignar a este primer horario porque se me cruzaba con otra en el segundo horario. Entonces, Le pregunto porque yo tomé los datos del sistema de todos los estudiantes que están asignados en cada salón. Le sugiero, para que no tenga problema, revisar que puede, si usted aparece en los dos salones, tendría que informarle al del sistema que lo elimine del salón 207B, que por eso tal vez no lo deja entrar acá. Yo voy a chequear de todas maneras si en el 203 usted está inscrito, si no, pues yo lo agrego. De todas maneras, escriba su correo en el chat para que tome nota la licenciada Valle y vamos a resolver el tema, ¿ok? Bien. Con la disculpa, colegas, pero son gajes del oficio. Indicaba entonces, y ya está muy claro que la ley debe establecer el sujeto. Entonces, tenemos como primer elemento del impuesto el sujeto impositivo. Luego tenemos el otro elemento, el objeto del impuesto. Por favor, Dylan. El objeto del impuesto es la actividad que la ley señala en forma abstracta como el motivo del gravamen, independientemente del monto, por lo que Bien, se considera el hecho generador del impuesto. gracias, Dylan. ¿Ok? Ya tenemos el sujeto del impuesto. ¿Quién va a pagar el impuesto? Luego la ley debe establecer el hecho generador del impuesto. Y el hecho generador del impuesto, que no se te olvide, que es la actividad económica o la actividad comercial que la ley señala como motivo del gravamen. Hoy, las discusiones sobre el tema, si se suspende temporalmente un impuesto que está establecido en la distribución de combustible. La ley ahí estableció que el gravamen se genera o el hecho generador del pago del impuesto de 4 quetzales, porque es una cantidad absoluta que está establecida por cada galón, es el momento en que el gasolinero o en autoservicio uno toma la pistola de la bomba de la gasolina y lo lleva a la boca del tanque del vehículo, de la moto. Esa actividad es el hecho generador de ese impuesto de 4 quetzales que algunos sugieren que se deje temporalmente sin efecto para efectos de
coadyuvar a reducir el precio de mercado actual. ¿Ok? La ley debe establecer entonces quién paga, qué actividad o cuál es el hecho generador de ese impuesto. ¿Ok? Luego tenemos la base del impuesto. Por favor, Dylan. Base del impuesto. Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto y se calcula de acuerdo con las cuotas o tasas por unidad. ¿Qué elementos importantes vemos acá? Que debe indicar el monto. Que este monto puede ser mediante cuotas o una cantidad absoluta o tasas por unidad. En palabras estadísticas, en términos absolutos o en términos relativos. Las tasas, lógicamente, están en términos relativos. Y las cuotas, pero debe decir el monto gravable en forma absoluta. El ejemplo que estoy usando establece 4 quetzales por galón. Cada vez que tú pones un galón en tu auto o motocicleta, estás pagando 4 quetzales solo por la actividad que realiza el gasolinero de sacar la pistola de la bomba y llevarla a la boca del tanque y lógicamente servirte el galón. Ese es el hecho generador en el ejemplo que estoy usando, y esto lo va a ampliar, lo van a ampliar ustedes a quien le corresponda desarrollar la ley de ese impuesto. ¿Ok? Si hay duda o por favor interrumpan para no hacer un monólogo. Acá explicamos la parte relativa, 12%, que es un impuesto al valor agregado. Y espero aportarles un poquito ahora sobre este tema a los que van a desarrollar esto, ¿ok? A ver, ¿qué comprenden ustedes en algún curso cuando escucharon o los explicaron o apareció el tema de valor agregado? ¿Qué entendemos por valor agregado? Con sus palabras, lo que recuerden, no les estoy examinando todavía. Yo entendería que es como una mejora. Ok, gracias, Jesús. ¿Alguien más? Sería el valor que suma. Por ejemplo, cuando pasamos de materia prima y ya se transforma, pues adquiere otro valor, ¿verdad? Ok, el valor que suma, perfecto. Gracias, Ludwig. ¿Alguien más? Bien, como siempre, y para hacerlo coloquialmente, a ver, ¿tú querías hablar, Manuel? No, Samuel, no. Adriana Bermúdez, sería el valor que genera sobre un producto la transformación. Gracias, Ariana, por supuesto, por su aporte. Decía entonces que, lógicamente, quienes han participado, pues, tienen cierto aspecto, pero como les decía, cierto aspecto de lo que es el valor agregado, ¿ok? Técnicamente, lo vamos a ver, pero quiero explicarlo coloquialmente y a ver, Diego, ¿tú trabajas, Diego? Diego Maldonado.
¿Estás con nosotros, Diego? Bueno, parece que no está con nosotros. A ver. Ariana, tú que participaste, ¿tú trabajas, Ariana? Sí, trabaja. Sirve tu audio para que nos cuentes qué actividad realizas en tu trabajo. Con mucho gusto, Ariana. Te damos un minuto. Ahí está. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ariana. A ver, ¿qué haces en tu trabajo, Ariana? Soy analista de datos y manejo contenidos también. A ver, tú haces análisis de datos. Sí, sí. Como ven, colegas, en la actividad que Ariana hace, me imagino que recopilas o alguien te traslada ya los datos, ¿verdad? Sí, yo recopilo. Primera actividad. Ariana recopila datos. Esa acción que está haciendo, lógicamente, le obliga a ir a una fuente secundaria de información para obtener esos datos. Luego hace el análisis correspondiente y me imagino que ese análisis se lo presentas a alguien, ya sea para que revise y o tome alguna decisión sobre el informe de esos datos que tú analizaste, ¿no es cierto? Sí, sí, justo debo recopilar los datos, extraer los que son como que más funcionales y ya organizarlos de manera que sea fácil para quien revisa entenderlos y explorar también, ¿verdad? Ok. Al revisor o al que toma la decisión ya no le llegan los datos, le llega ese dato con el valor que le añadió Ariana, que es el análisis. Si Ariana no participa, por supuesto es un producto intermedio todavía, porque va a ser final cuando tome la decisión quien lo realice, ¿no es cierto? Pero lo importante que quiero explicar es que si Ariana no le agrega ese valor, no le añade el análisis y la organización, ordenar los datos para quien revise y va a tomar la decisión, se le facilite tomar esa decisión, máxime si es de ventas o en una empresa, que es importantísimo, ¿no es cierto? Pues bueno, a ese revisor le llegó ya no los datos crudos, sino le llegó datos ordenados y analizados. La acción de recolectar, de ordenar y de analizar es lo que Ariana le añadió a los datos fríos que ella tomó de las fuentes de información, ¿no es cierto? Está agregando un valor. Entonces, ¿qué es valor agregado? Es la remuneración a los factores de producción. En términos generales, la remuneración a los factores de producción. ¿Cuál es la remuneración que recibe Ariana a fin de mes? El salario. La forma de remunerar al factor trabajo. Las formas de remunerar al resto de factores, beneficios, utilidades, ganancias, depreciaciones, que es a los bienes de capital, ¿ok? Cada factor tiene su forma de remuneración. De tal manera que vamos a comprender que el valor agregado no es otra cosa más que la remuneración a los factores de producción. ¿Por qué? Porque sin la participación de los factores de producción, alguna materia prima que entra, ¿ok?, al proceso productivo
Ahora me voy a transformar lo que un colega nos mencionó por ahí, Ludwig, si no estoy mal, ¿ok? La materia prima y los insumos ingresan al proceso productivo. Asumamos y vayámonos al ejemplo, que eso es lo que nos permite comprender mejor. Vamos a hacer pirujos. Pues aquí entra sal, agua, manteca, harina, huevos, etc. Ingresa. Aquí que tenemos de capital fijo, los hornos o el horno eléctrico que está ahí, los panaderos y el maestro que se sabe la fórmula, ojo, capacidad, la tecnología. Recurso natural, para el ejemplo que estoy usando, se refiere al edificio, al local donde está y se paga la renta de ese local, forma de remunerar. Entonces, la ecuación microeconómica más eficiente de estos factores de producción, ¿ya? Entra todas las materias primas para hacer el pan, empiezan a trabajar los panaderos, ¿sí? Hacen la masa, le ponen los ingredientes que tienen que ponerle, le dan la forma que hay que darlo, lo ponen al horno, le dan el tiempo, el responsable del bien de capital o de esta maquinaria o equipo, le da el tiempo de cocción necesario. ¿Y qué va a salir acá? El pirujo, la champurrada, ¿ok? El pan, producto final que cuando llega a la boca de todos nosotros o cuando fuimos a comprarlo, se hizo efectivo el impuesto al valor agregado que se llama. Pero ¿qué quiero explicar, colegas? Que solo tiene el nombre, porque no se aplica sobre el valor agregado, ¿ok? Sino se aplica en el producto final al momento de ser adquirido, comprado, que lleva el pan, pues ahí va la manteca, los huevos, la harina, etcétera, el trabajo de los panificadores, ¿sí? El tiempo de cocción del bien de capital, la renta que se paga por el local que se tiene, el conocimiento del maestro de los panaderos, ¿sí? La tecnología dependiendo, ¿ya? Del tipo de equipo que estamos utilizando, si es antiguo o es moderno, etcétera, etcétera, ¿ok? O si está de acuerdo a lo último del desarrollo científico y tecnológico en este tipo de hornos para la cocción. No debería llamarse impuesto al valor agregado, entonces debería llamarse impuesto a las ventas, un tax, porque así funciona en la realidad. Por eso está esta diapositiva acá que traje para poderles explicar y que ya comprendamos, pues se le llama valor agregado, pero realmente no, el hecho generador no es el valor que agregan los factores de producción. El hecho generador aquí, lógicamente, va a ser la compraventa, ¿ok? Que es lo que está, es la actividad que está funcionando como hecho generador del 12% del IVA. ¿Ok? De tal manera, pues esta es la parte de la teoría de Ludwig. Y es importante que ahora tengan ustedes este conocimiento para efectos de lo que ya les expliqué en su vida profesional. ¿Ok? Dicho eso, ahí está, ve, cabal. No me acordaba que era del mismo pan. Y para que les quede mucho más claro, veamos este ejemplo. Tenemos el caso del Producto Interno Bruto de 3 sectores. Supongamos que el sector 1 es agrícola, el 2 el industrial y el 3 servicios. ¿Qué proceso productivo tenemos acá? La producción de maíz en la agricultura. La remuneración de los recursos naturales es de 10, de la depreciación del capital 5, el trabajo, aquí lo tengo como T, pero es L, ¿no es cierto? 2, capacidad empresarial 3, ¿ok? Maíz, total 20.
cuando el que va a producir la masa de maíz maseca va al mercado, su materia prima le cuesta 20. Y aquí lo tenés. La renta de la propiedad donde está la industria, 3, maquinaria y equipo, 10, trabajo, 3, capacidad empresarial, 4. El proceso de hacer maseca adicionó 20 más y tenemos un total por la libra de maseca de 40, que se convierte en materia prima para hacer un producto final, la tortilla. Materia prima 40. El local donde se hacen las tortillas 5, la estufa industrial que usan 6, trabajo 2, capacidad empresarial 2, el total es de 55. ¿Ok? Valor agregado, quitamos materia prima, aquí sacamos el valor agregado de la industria, quitamos materia prima, sacamos el valor agregado de la tortillería. Entonces, el IVA debió de haberse aplicado sobre el valor agregado en la producción de maíz, sobre el valor agregado en la producción de maseca y sobre el valor agregado de la producción de tortilla. Y tú vas aquí y pagas y pedís un quetzal de tortilla y te dan 3 hostias, te dan ahora, ya no son tortillas, por un quetzal, ¿ok? Es decir, con esto amplío un poquito para que comprendamos el tema y que cuando tú estés participando como profesional en tema de impuestos, pues tengas todo este conocimiento claro que te va a servir de mucho, ¿ok? Bien. Sigamos, por favor, Dylan. Fuente. Es la riqueza de la persona física o moral de donde provienen los fondos monetarios para pagar el impuesto. En términos generales, se puede señalar el capital y el trabajo. Ok, el otro elemento del impuesto es que la ley, o sea, que debemos de conocer cuál es la fuente de ese impuesto. ¿Ya? Y ya vimos dos impuestos que ley ahí. Los dos son indirectos y lógicamente en el momento que vos vas a adquirir un bien para el consumo, ¿ok? Lo que está grabando es tu trabajo en términos reales, ¿ok? Pero debe decir la ley, es decir, ¿qué es la fuente del impuesto? Pues sacar tus ingresos, ¿no es cierto? El ingreso o la renta o la riqueza de la persona física o moral de donde provienen los fondos monetarios para pagar el impuesto. ¿De dónde proviene tu ingreso? Del trabajo. ¿De dónde proviene para una persona moral o jurídica, sí, colectiva? Pues lógicamente del capital. Explicado en maquinaria y equipo, explicado en fincas, tierra, edificios, locales, ¿ok? Y lógicamente trabajo calificado y no calificado. Dentro del calificado entraría la capacidad empresarial del trabajador que está dirigiendo, ¿ya? Aunque sea el propietario, hijo del propietario o familia del dueño de los medios de producción, ¿ok? Pero a eso se refiere el cuarto elemento que es fuente, ¿ok? Entonces tenemos sujeto, objeto, monto, fuente, ¿ok? Monto gravable, a ver, Dylan. El monto gravable es la cantidad de dinero sobre la cual se aplica el impuesto. Lógicamente, el monto gravable, al hablar de cantidad de dinero y dependiendo de qué tipo de impuesto, pero generalmente va a ser el precio, ¿ok?
Sobre el precio está establecido el impuesto a la venta o al consumo, que es el famoso IVA, ¿no es cierto? Pero ya se explicó la diferencia que hay. Otro elemento del impuesto. Por favor. Cuota. Es un impuesto que se fija de forma absoluta independientemente del sujeto y objeto. Sin considerar al sujeto que la ley establece y al objeto que es el hecho generador, como ya lo vimos, ¿no es cierto? Sin considerar estos dos elementos anteriores, simplemente es establecer en forma absoluta una cuota. Léase los 4 quetzales que hablé, que se pagan por cada galón de gasolina que se sirve en el momento de llegar a una gasolinera, ¿ok? Independientemente del sujeto, independientemente del objeto, ¿ok? Los 4 quetzales. Tasa. Tasa. Es un impuesto proporcional fijado como porcentaje y se aplica a unidades monetarias que representan el valor gravable por unidad imponible y si depende del sujeto y objeto del impuesto. Como ven, aquí tenemos ya una diferencia entre cuota y tasa. Por favor, aquí estoy hablando tasa que se establece como porcentaje en un impuesto. No tasa como impuesto, porque ya vimos que dentro de las fuentes de ingresos del Estado tenemos impuestos, tasas, ¿ok? Tasas. ¿Cuál es la diferencia? Lógicamente el 12% del IVA es una tasa, ¿no es cierto? Está en términos relativos. De tal manera que se constituye en un elemento de un impuesto. El término de tasa como impuesto el término de tasa como contribución que hacemos los particulares es la que se utiliza más en los gobiernos locales. Por ejemplo, la tasa que se paga en el piso de plaza, por el pedacito que te alquila del mercado donde pones tu venta, se paga una tasa, ¿ok? Que es el nombre que se le da a la contribución que hace un particular hacia el gobierno local, de tal manera que nos permite comprender la diferencia entre impuesto y tasa. El impuesto es general, tiene vigencia en toda la República y lo puede establecer única y exclusivamente el Poder Legislativo de cada país. La tasa es una contribución local que realiza los particulares a los gobiernos locales y o a entidades públicas o privadas, dependiendo del servicio. Pueden ir ustedes a su casa, buscar su recibo de energía eléctrica y ahí le aparece una tasa por alumbrado eléctrico municipal. ¿Ok? Que es, y la pagamos cada quien de acuerdo al municipio y o aldea si es que hay servicio de energía en ese caso. Estoy tratando de dejarles de forma simple, espero, las diferencias que hay entre establecer un impuesto en cantidad absoluta que se llama cuota, ¿ya? Y un impuesto con una tasa en términos relativos sobre un determinado gravamen o monto gravable, ¿ok? En todo caso, lógicamente es sobre el precio. Cuando veamos el resultado de su investigación, y quiero aprovechar, ¿qué vas a presentarnos de la investigación que realices? ¿Ok? Esto me facilita orientarles ya. De la ley voy a tomar el objeto de la ley que te dice
para qué se está estableciendo la ley, si tiene el impuesto y lógicamente va a ser a nivel de toda la República. ¿Ok? Si tiene alguna clasificación. Luego viene si vas a decir, el sujeto de la ley X es persona individual o la persona jurídica que la ley establezca. El objeto de la ley, el monto, ¿ok? En otras palabras, lo que necesito en tu pequeña presentación va a ser que apliques todos estos elementos, que logres encontrar estos elementos en la ley y nos hagas la presentación. Nos puedes decir, bueno, el sujeto de la ley se refiere a la persona individual, la ley X como sujeto establece a una persona individual y o a una persona jurídica o moral, ¿ok? Les estoy dando ya la instrucción y lógicamente eso es lo que vamos a buscar en cada ley. Ya había hecho la diferenciación, pero con el objeto de que quede muy clara la diferencia entre la tasa de un impuesto y la tasa como contribución a los gobiernos locales, y son los gobiernos locales que están autorizados para establecer ese tipo de contribuciones, denominado tasa. Veamos las características de las tasas. Por favor, Dylan. Características de las tasas. Número 1, proporcional. Independientemente del objeto del impuesto, la tasa será la misma. Número 2, progresiva. Cuando la tasa aumenta, aumenta el monto gravable. Número 3, regresiva. A medida que la tasa aumenta con relación al objeto del impuesto, se afecta al de menores ingresos. Ok. Acá nos estamos refiriendo específicamente, y por favor pongan ahí en su diapositiva, característica de las tasas de los impuestos, no a la tasa como contribución de los gobiernos locales, a la tasa de los impuestos. Primera aclaración. La tasa de un impuesto puede ser proporcional, progresiva y regresiva. ¿Ok? Cuando es proporcional, independientemente del objeto del impuesto, ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos objeto del impuesto, ¿no es cierto? La tasa va a ser la misma. Léase 12% del IVA. Es proporcional para todos los contribuyentes, ¿ok? Se paga el mismo porcentaje. La progresiva, cuando la tasa aumenta, aumenta el monto gravable. Acá, que así lo tiene la teoría, vamos a explicarlo un poquito partiendo de la renta o del monto gravable. A mayor monto, mayor tasa impositiva. ¿Ok? A mayor monto gravable, mayor tasa impositiva. Esta estructura, ¿ok? Nos decía Ludwig ahí el tema del impuesto sobre la renta, que nos lo va a decir quien estudie eso, y por favor nos dice si aún existe cierta progresividad. Particularmente van a encontrar dos regímenes, el régimen general y el régimen del 5 o 6% creo que está ahora, sobre ventas, sin deducción alguna, ¿ok? Y la tasa regresiva que la teoría le explica, que dice que a medida que la tasa aumenta con relación al objeto del impuesto, se afecta al de menor ingresos. Acá, para poder comprender la característica de regresividad de un impuesto o de la tasa de un impuesto, ¿ok? Pues simplemente vamos a comprender que es la inversa de la progresiva. A medida
que la tasa aumente o disminuye con relación al objeto del impuesto, se va a afectar los de menores ingresos. En otras palabras, a menor ingreso, mayor tasa. Lógicamente, si ya comprendimos que las fuentes en forma general del impuesto son el capital y el trabajo, el hecho de que se aplique el 12% como tasa proporcional, independientemente del objeto del impuesto, y afecta a todos y cada uno de los guatemaltecos, aquel guatemalteco o guatemalteca en todo el territorio del país, particularmente en el interior del país, que gana menos del salario mínimo con ingreso mínimo, paga el 12%, exactamente igual como lo paga aquel que tiene el salario mínimo o más del salario mínimo. De tal manera que la regresividad se ve por el lado del consumo. ¿En qué sentido? La libra de sal que se compra en una aldea de este país por un campesino que no gana ni la mitad del salario mínimo, ese 12% en términos relativos sobre el monto de su ingreso va a ser mucho mayor que si hacemos la misma aplicación, aquel que tiene el salario mínimo y que compra esa misma libra de sal, o aquel que es dueño de los medios de producción y adquiere esa misma libra de sal, el 12% dentro del monto de su ingreso va a ser relativamente menor. Y lógicamente es mayor el impacto cuando lo vemos en aquellos ingresos menores. Pregunto, ¿logré explicarme? Y sí, licenciado. Sí, sí me había confundido esa parte, ¿verdad? La regresiva, cómo es que paga más, pero ya con ese ejemplo quedó claro. Sencillo, el 12%, es decir, la libra de sal, no sé cómo está el precio ahora de la libra de sal. Póngale usted un precio. Que hay 5 quetzales. ¿Cuánto es el 12% de 5 quetzales? Sí. ¿Van a ser qué? ¿5 centavos? Alguien tiene calculadora, va a 60 centavos. Divida 60 centavos dentro de un salario mensual de 1,000 quetzales. ¿Qué porcentaje le da a Ludwig? 6%, 0,06%. Ahora divide esos 60 centavos dentro de un salario de 5,000. $0,01. ¿A quién le estamos grabando más en su consumo? Al de 1,000 quetzales. Ahí ves tú la regresividad de la aplicación del impuesto al valor agregado. Y cuando el sistema tributario, por favor, termino con esto, ¿ok? Cuando el sistema tributario está sustentado o los ingresos provienen o dependen más de impuestos al consumo, con el ejemplo que acabamos de hacer de acuerdo a los niveles de ingreso, ese sistema va a ser regresivo. ¿Ok?
De tal manera que ya podemos ver, revisar y decir sí. Impuesto al valor agregado, los impuestos específicos a cada producto, todos los paga Jesucristo bendito. Los impuestos indirectos generan alrededor del 70-71% de los ingresos del Estado. Significa que tenemos un sistema regresivo porque está afectando a los de menores ingresos. ¿Alguna inquietud, duda o sospecha, colegas? Todo bastante claro, Lick. Bien, yo espero. Y termino con el siguiente anuncio. He estado en comunicación con el director para que él hable con los del sistema. Les trasladé la inquietud de que muchos no pudieron matricularse en RAD. Yo quise eliminarlos a todos de mis aulas, volver a bajar a todos del sistema, ponerlos, pero cuando entré al control de notas donde están ustedes, tampoco me tiraba error el sistema. Esperemos que ellos resuelvan esto y que no tengamos problema para que ustedes puedan accesar a su examen, que lógicamente va a ser de forma virtual. Pero quisiera preguntarles, los exámenes virtuales que ustedes han realizado, yo me recuerdo cuando no necesitaban matricularse, ¿no es cierto? Los del semestre pasado, sí, licenciado. Ah, sí, se matricularon. Sí, Y lo hicieron con el mismo procedimiento mm, ahora. no, esta vez sí pedía clave, la otra vez era automático, recuerdo yo. Es que es lo que yo les decía, que era de forma automática. Yo creo que los del sistema los matriculaban, pues tomaban a todos los que están en tal clase y les permitían entrar a RAD de esa clase. Hoy nos pidieron a nosotros una clave. Ustedes para ingresar a su clase y bajar el examen o al sistema, la clave es OSVERI, OSVERI latina, OSVERI, ¿ok? Porque pidieron clave diferente en el otro salón, entonces allá les puse OSVERI 1957 y muchos no pudieron entrar, que voy a chequear yo ahora con ellos, ¿ok? Bien. Gracias por su atención, colegas. Los veo nuevamente el miércoles y seguimos hablando un poco de la teoría de los impuestos. ¿Ok? Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, colegas. Buenas noches, Lick.